12 años de matrimonio, una pareja perfecta a los ojos de todos, hasta que ella le dio un ultimátum frente a sus amigos. Lo que no sabía es que esa humillación desataría al hombre que él había escondido durante años. Lo que sigue no es una historia de venganza. Es la reconstrucción de un hombre que lo perdió todo, menos su dignidad. Nunca imaginé que estaría al borde de perder mi matrimonio después de 12 años. Mucho menos que la mujer que me inspiró a creer en el amor terminaría convirtiéndose en una desconocida que apenas me miraba a los ojos. Pero lo más duro no fue verla cambiar. Fue darme cuenta de que, mientras ella avanzaba sin mirar atrás, yo me estaba quedando solo, congelado en un presente que ya no compartíamos. Me llamo Álvaro Martín, tengo 39 años. Soy ingeniero informático y hasta hace poco vivía en un pequeño chalet en las afueras de A Coruña con mi esposa, Lucía. Nos conocimos en un retiro de empresa, uno de esos eventos que nadie quiere ir, pero todos fingen disfrutar. A mí me tocó caer de espaldas en ese ridículo ejercicio de confianza, y fue Lucía quien me atrapó. Aquel gesto, tan tonto como simbólico, marcó el inicio de todo. Lucía siempre fue el tipo de mujer que atraía todas las miradas sin proponérselo. No por su aspecto, sino por su forma de moverse, de hablar, de tomar decisiones. Ella sabía lo que quería y lo perseguía sin titubear. Y en aquel momento, yo también creí saberlo. Hicimos planes, muchos. La casa, los hijos, nuestras carreras. Diseñamos nuestra vida como si fuera un proyecto más. Y durante los primeros años, todo parecía ir según lo previsto. Las cosas empezaron a cambiar tras el aborto. Teníamos 12 semanas de ilusión, de nombres posibles, de conversaciones bajito en la cama, imaginando cómo sería todo. Pero aquella ilusión se esfumó en una mañana de hospital. No hubo palabras, solo su silencio. Yo quería llorar con ella. Ella solo quería pasar página. Dijo que prefería no hablar del tema, que necesitaba concentrarse en el trabajo. Desde entonces, cada vez que intentaba acercarme, era como si hablara con una ejecutiva que no tenía tiempo para sentimentalismos. Y yo, que siempre fui paciente, seguía apoyándola. Le calentaba la cena cuando llegaba tarde, le dejaba notas en el espejo, planificaba escapadas que ella siempre cancelaba por reuniones de última hora. La primera vez que noté que me estaba quedando solo fue una mañana cualquiera. Yo hablaba de un fin de semana en el pueblo de sus padres, frente a la cafetera, y ella no levantó la vista del móvil. Le pregunté si me había escuchado. Me pidió que repitiera, pero ya sabía que no valía la pena. No importa, le dije. Ni siquiera protestó. Solo volvió a su pantalla como si yo no estuviera. Raúl, mi mejor amigo desde la universidad, fue el primero en decirme lo que yo no quería oír. Lucía está rara, ¿no? Soltó mientras veíamos el derbi en su casa. Intenté quitarle importancia. Está liada con lo del nuevo cliente. Mentí, porque en el fondo sabía que había algo más. Había dejado de preguntarme cómo estaba, de reírse conmigo, de verme. Yo seguía creyendo que era una mala racha, que el estrés, el duelo mal gestionado, la rutina, todo tenía arreglo, incluso cuando llegó Sergio, el nuevo director de marketing de su empresa. Un tipo carismático, seguro de sí mismo, con historias de viajes exóticos y bromas que hacían reír a todo el mundo, incluida Lucía. La noche de la cena de Navidad, observé desde una esquina cómo lo miraba. No con deseo, no aún, pero sí con esa atención que yo echaba de menos desde hacía años. Lo vi tocarle el brazo en una conversación y cómo ella no se apartaba. Me dije que era networking, que Lucía siempre había sido buena con las relaciones laborales. Pero algo dentro de mí empezó a apagarse. De camino a casa, nevando sobre la autopista, le pregunté por él. Su respuesta fue automática, sin emoción. Sergio es brillante. ¿Sabías que duplicó las ventas en solo 3 meses? No mencionó que también sabía contar historias que la hacían sonreír. Esa noche dormí en el sofá por primera vez. No porque discutimos. No hubo gritos. Simplemente no quería sentir la frialdad de sus hombros al lado de los míos. Ahí empezó la verdadera distancia. Silenciosa, constante. Como una gota que cae cada noche hasta vaciarlo todo. Intenté mantenerme firme. Pensaba que todo se podía reconducir si me esforzaba lo suficiente. Planeé un fin de semana romántico en San Xenxo para el día de San Valentín.
Reservé en el restaurante donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario. Preparé una caja con fresas bañadas en chocolate. Incluso escribí una nota a mano. Me sentía tonto haciéndolo, pero convencido de que un gesto así le recordaría lo que éramos. Ella ni siquiera llegó a casa. Me envió un mensaje a las 8. Lo siento, una urgencia en la oficina. No puedo salir. Me comí las fresas solo y tiré las flores. Ni una llamada, ni una excusa creíble. Esa noche entendí, sin pruebas aún, que yo había dejado de ser su prioridad. Las semanas siguientes fueron peores. Yo me levantaba antes que ella. Preparaba café, le dejaba uno listo en la encimera, y ella salía sin decir más que un gracias, sin alma. Empecé a notar cómo hablábamos menos, cómo incluso evitaba el contacto físico. Las noches se alargaban con ella trabajando en su portátil, y yo fingiendo interés por programas que no me importaban solo para no sentirme tan solo en el salón. Mi amigo Raúl me lo dijo sin rodeos. Tío, estás desapareciendo. Si ella no te ve, haz algo para que te vea. Me dolió escucharlo, pero tenía razón. Había dejado de defender mi lugar, de marcar límites, de exigir el respeto mínimo que cualquiera merece en una relación. Una tarde, cansado de esperar a que algo cambiara por sí solo, tomé una decisión. Reservé una cabaña en los Pirineos, sin avisar, sin consultar. Solo lo hice. Cuando Lucía bajó un sábado vestida para su clase de pilates, la esperé en la cocina con la maleta al lado. Le dije, me voy al monte, salgo en 20 minutos. Si quieres venir, te espero. Me miró confundida, luego se rió un poco, como si creyera que era una broma. Tengo planes con Clara y luego una reunión por Zoom, dijo. Perfecto, respondí. Tomé el café, agarré las llaves y salí. No le pedí que me llamara. No pregunté si volvería tarde. Simplemente cerré la puerta. No me detuve ni un segundo. El camino a la cabaña fue liberador. Puse música, apagué el móvil durante horas, subí por senderos nevados y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir un nudo en el pecho. Estuve 3 días solo. Caminé, escribí, dormí sin ansiedad. No estaba huyendo de Lucía. Estaba recordando quién era antes de que me diluyera entre sus prioridades. El lunes por la noche, regresé a casa. Ella estaba sentada en la cocina, con cara de pocos amigos. No preguntó cómo me había ido. Solo lanzó una acusación. ¿Dónde has estado realmente? Saqué el recibo del alquiler de la cabaña y lo dejé sobre la mesa. Te dije dónde iba. Si no me creíste, no es mi problema. Entonces me miró, con esa expresión que solo había visto en su rostro cuando hablaba con clientes difíciles. ¿Estás con alguien, Álvaro? Me reí, no por burla, sino porque era absurda la pregunta viniendo de ella. ¿Eso es lo que tú harías en mi lugar? No respondió. El silencio lo dijo todo. Y después llegó la noche que rompió todo. Lucía había insistido en organizar una cena con nuestras amistades de siempre, como si nada pasara. Yo lo acepté porque ya no tenía energía para discutir. Raúl, su esposa, Clara, los de siempre. Pero antes de que sirviéramos el vino, Lucía, con una sonrisa falsa, me lanzó una bomba delante de todos. Álvaro, ya es hora de que decidas. O te alineas conmigo o te apartas. No puedo seguir con alguien que no avanza. Todos enmudecieron. Yo me quedé helado, no por la amenaza, sino por la frialdad. No dije nada. Me levanté, tomé las llaves y me fui. No grité. No rompí nada. Solo me fui. Conduje sin rumbo durante horas. Paré en un bar de carretera, pedí un whisky y apagué el teléfono. Era la primera vez que tomaba una decisión sin pensar en ella. Y por alguna extraña razón, no sentí culpa. Sentí alivio. Esa noche no dormí. Recostado en el sofá de Raúl, con la televisión apagada y el móvil silenciado, pensaba en lo rápido que se había erosionado todo. No fue un derrumbe súbito. Fue desgaste, indiferencia, abandono. Y yo, por mucho tiempo, me convencí de que eso era lo normal en un matrimonio largo. Pero no lo era. Lo que vivíamos ya no era amor. Era costumbre, rutina y, sobre todo, cobardía para cerrar una etapa. A la mañana siguiente, no fui al trabajo. Llamé al jefe, inventé una excusa cualquiera y conduje hasta la casa del lago de mis padres. Un lugar que siempre había estado ahí,
como un posible refugio, y que ahora se transformaba en mi salvavidas. Saqué la llave de la guantera y entré. Pasaron días. Dormía hasta tarde, cocinaba solo para mí, leía, caminaba por el bosque. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en la estantería. Notas, recuerdos, cosas que nunca había dicho en voz alta. No estaba escapando de Lucía. Me estaba reencontrando conmigo mismo. Ella, por supuesto, no tardó en aparecer. Primero fueron llamadas, luego mensajes, después un correo desde su cuenta del trabajo. Solo quiero saber si estás bien. Me preocupa tu actitud. Lo ignoré. Por primera vez en años, me puse a mí por delante. No le debía explicaciones a alguien que durante meses fingió que yo era invisible. El domingo por la noche decidí volver, no porque la echara de menos, sino porque necesitaba cerrar el círculo. Cuando llegué, ella estaba en casa, sentada en el salón, como si todo esto fuera un malentendido. Tenemos que hablar, dijo apenas crucé la puerta. De acuerdo, respondí. Empecemos por ti. ¿Dónde estuviste realmente las últimas semanas? ¿Qué fue más importante que nuestra vida juntos? No lo negó, pero tampoco confesó nada. He estado ocupada, ya lo sabes. Esto no es justo. No me molesté en discutir. Lo que no es justo es fingir que seguimos siendo una pareja cuando llevamos meses viviendo como desconocidos. Ella se encogió de hombros, como si el problema fuera mío por darle importancia. Estás dramatizando, Álvaro. Lo que necesitamos es reenfocarnos. No, lo que necesito es recuperar mi dignidad. Y entonces, sucedió lo inesperado. Raúl y su esposa vinieron a cenar. También Clara y su pareja. Era la noche que Lucía había marcado en el calendario. Según ella, un intento por normalizar las cosas. Yo ya no quería fingir, pero tampoco iba a montar un espectáculo. Al menos, eso pensé. Todo iba normal. Copas de vino, risas forzadas. Y de pronto, en medio de una conversación trivial, Lucía lo soltó. Álvaro ha estado actuando extraño últimamente. Se cree víctima de todo esto, cuando lo único que le pido es que crezca un poco, que entienda que hay que adaptarse al ritmo de la vida. No reaccioné de inmediato, pero Raúl me miró, y yo supe que era ahora o nunca. Lucía, dije con voz firme, delante de todos me diste un ultimátum. O seguía tu camino, o me apartaba. Yo elegí apartarme, porque ya no quiero estar al lado de alguien que me ve como un estorbo. El ambiente se tensó. Ella intentó calmarlo con una risa nerviosa. Estamos teniendo una pequeña diferencia de opinión. No es para tanto. No, no es una diferencia. Es el final. Me levanté. Y ya que estamos aquí todos, prefiero que lo sepáis de una vez. Nos vamos a separar. Lucía se quedó helada. Intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Todos los demás callaron. Nadie sabía qué decir. Yo simplemente salí. Esta vez sin llaves, sin mochila. No necesitaba nada. Solo quería poner fin al teatro. Esa noche volví al lago. Llamé a mi abogado. Inicié los trámites. Por primera vez fui yo quien tomaba el control. No para castigarla, no por rencor, sino porque entendí que no merecía seguir mendigando afecto. El amor se construye entre dos, y cuando uno lo abandona, el otro solo tiene dos caminos: resignarse o reconstruirse. Yo elegí lo segundo. Después de aquella noche, todo cambió. No porque Lucía aceptara la situación, sino porque por primera vez no era yo quien pedía explicaciones. Era ella quien empezaba a entender lo que había perdido. El lunes por la mañana me escribió un mensaje corto. ¿Podemos hablar? Le respondí que recibiría noticias de mi abogado esa misma semana. No hubo insultos ni reproches, solo una frase final. Lamento que todo haya terminado así. Lo lamentaba, sí, pero no porque doliera. Lo lamentaba porque había perdido el control. En los días siguientes comenzaron los intentos de acercamiento. Me llamó varias veces desde números desconocidos. Me escribió correos larguísimos llenos de excusas. Que estaba estresada, que el trabajo la consumía, que se sintió sola. Nunca hubo una confesión clara, solo justificaciones vagas, retorcidas, en las que intentaba culpar al tiempo, al desgaste, incluso a mi falta de ambición. Nada de lo que dijera cambiaba la verdad. Ella me había dejado mucho antes de que yo decidiera irme. Una tarde, Raúl me envió una captura de pantalla.
Lucía había empezado a contar su versión de los hechos en un grupo de amigos. Según ella, yo había abandonado el matrimonio sin avisar, que estaba atravesando una crisis emocional y que necesitaba espacio para reencontrarse consigo mismo. Decidí no responder. No me interesaba competir en el terreno de la narrativa. Yo sabía lo que había vivido, y los que realmente me conocían también. Poco a poco, la gente fue tomando posiciones. Algunos me llamaron para decirme que estaban de mi lado, que me apoyaban. Otros desaparecieron, quizás incómodos por tener que elegir. No los culpé. Cuando una pareja se rompe, también se quiebran las dinámicas sociales, y no todos tienen la madurez para gestionar eso. Lucía, por su parte, intentó mantener las apariencias. Siguió yendo a eventos, se mostró sonriente en las redes, como si nada hubiera ocurrido. Pero no tardaron en llegar los rumores, que ya no hablaba con Sergio, que había pedido un cambio de departamento, que evitaba ciertas reuniones. Al parecer, su entorno profesional también había empezado a notar algo. Mientras tanto, yo me reconstruía en silencio. No fue fácil. Hubo noches en las que me despertaba sobresaltado, soñando con discusiones que nunca tuvimos, con abrazos que no existieron. A veces revisaba fotos antiguas, buscando alguna pista, algún momento donde todo empezara a desmoronarse. Pero no lo encontraba, porque el problema no fue un momento. Fue una acumulación de omisiones, de decisiones egoístas, de afectos retirados sin previo aviso. Volví al trabajo después de 2 semanas en el lago. Mis compañeros notaron el cambio, pero no preguntaron demasiado. Agradecí el silencio. Necesitaba rutina, estructura, algo que me recordara que la vida seguía. Empecé a hacer cosas que había dejado de lado. Retomé la bicicleta, salí a correr por la costa, incluso acepté una invitación para una cata de vinos con unos amigos que no veía desde hacía años. Redescubrí partes de mí que había archivado para acomodarme a un matrimonio que ya no existía. Lucía me escribió un último mensaje semanas después, cuando recibió los papeles del divorcio. Era breve, sin sentimentalismos. Recibido, haré lo necesario. Sin disculpas, sin petición de segundas oportunidades. Quizás porque sabía que ya no había espacio para eso. Aún así, no todo fue limpio. Hubo discusiones sobre el reparto de bienes, diferencias sobre la casa, sobre los muebles, incluso sobre el coche. Pero todo se resolvió a través de abogados. Yo no volví a sentarme frente a ella. No quise. No por rencor, sino por salud mental. Había aprendido a reconocer cuándo una conversación no servía para nada. Lo más duro fue aceptar que había perdido algo que no sabía cuánto significaba hasta que desapareció. La ilusión. No por Lucía, sino por el proyecto de vida que habíamos construido. Por todo lo que imaginamos juntos y que ahora solo era una lista de cosas que nunca fueron. Pero incluso en medio de esa pérdida, había algo nuevo creciendo. Libertad. Y con ella, una claridad que no había sentido en años. Ya no me preguntaba si podía haber hecho más, porque la respuesta era evidente. Lo hice todo. Y cuando eso no fue suficiente, entendí que el problema no era mi esfuerzo, sino el lugar equivocado donde lo invertí. Han pasado ya 8 meses desde que salí por esa puerta. 8 meses sin Lucía, sin fingimientos, sin silencios incómodos en la cocina. 8 meses que, aunque duros al principio, terminaron devolviéndome algo que no sabía que había perdido. Mi voz. Al principio me sentía incompleto. No por la ausencia de ella, sino por la inercia emocional que deja una relación larga. La costumbre pesa. El nosotros sigue resonando incluso cuando uno ya camina solo. Pero con el tiempo, ese eco se fue apagando y fue apareciendo otra cosa. Claridad. Aprendí a estar solo sin sentirme vacío. Volví a disfrutar de los fines de semana sin planes preestablecidos, de las mañanas lentas, del silencio sin tensión. Empecé a rodearme de personas que no esperaban que me justificara, que simplemente estaban ahí, compartiendo cafés, conversaciones sinceras y risas sin filtros. Lucía y yo firmamos el divorcio en abril. No hubo lágrimas, ni promesas, ni nostalgia. Fue una firma, una entrega de papeles y un cruce de miradas que ya no decían nada. Al salir del edificio, no miré atrás. No porque estuviera enojado, sino porque no quedaba nada que mirar. Muchos me han preguntado si ella me fue infiel. La verdad es que ya no me importa. Porque aunque no hubo una confesión explícita,
La traición fue evidente en cada gesto, en cada indiferencia, en cada decisión que tomó sin mí. Y eso fue suficiente para entender que la confianza no se rompe de golpe, se desgasta hasta que ya no queda nada que salvar. Pero esta historia no es sobre Lucía, es sobre mí, sobre lo que uno puede recuperar cuando deja de insistir en lo que ya está roto. No se trata de venganza, ni de revancha emocional, se trata de dignidad. Recibí mensajes de conocidos que me decían que había sido valiente, que muchos aguantan por miedo, por comodidad, por no empezar de nuevo. Y quizás sea cierto. Pero lo que nadie dice es que el verdadero valor no está en marcharse, está en reconstruirse después, en no perder la humanidad por el daño recibido, en no permitir que el dolor se convierta en cinismo. Hoy vivo solo, en el mismo piso donde volví tras dejar la casa con Lucía. Pero ese lugar, que antes me parecía temporal, se ha convertido en un hogar. No porque esté decorado a mi gusto ni porque tenga más espacio, sino porque ya no cargo con una sombra ajena. He vuelto a tocar la guitarra, a leer por placer, a salir sin mirar el reloj. Incluso he conocido a alguien, sin prisas, sin promesas vacías, solo conversaciones largas, miradas sinceras y la sensación de que hay algo que puede construirse desde cero, sin lastres. Lo más curioso es que, a veces, cuando me encuentro con alguien del pasado, amigos en común, antiguos compañeros, me preguntan si volvería con Lucía si ella lo pidiera. Y siempre respondo lo mismo. No es que no pueda perdonar, es que ya no hay nada que perdonar. Porque cuando alguien deja de luchar por ti, tú también aprendes a dejar de luchar por esa persona. No guardo rencor, no deseo que le vaya mal, pero tampoco me interesa cómo le va. Mi vida ya no gira en torno a ella. Y eso que parece tan obvio fue lo más difícil de conseguir. Esta historia no tiene un final dramático. No hay escándalos, ni venganza, ni redenciones forzadas. Lo que hay es una elección. Elegirte a ti mismo cuando nadie más lo hace. Entender que el amor no debe doler, que la entrega no debe significar desaparecer y que la paciencia tiene un límite cuando se convierte en resignación. Si algo aprendí de todo esto es que no hay mayor acto de amor propio que cerrar una puerta sin odio y seguir caminando. Porque uno no se reconstruye esperando que el otro se arrepienta. Uno se reconstruye aceptando lo que fue y eligiendo lo que quiere ser a partir de ahora. Y yo, por fin, he elegido.